Saludos y bendiciones, queridos hermanos, desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, para todos ustedes, esperando y confiando en el Señor, que todos se encuentren bien. Tenemos que agradecer a Dios porque es gracias a Él que nosotros tenemos este privilegio de poder proclamar y enseñar las Sagradas Escrituras. Nosotros no somos merecedores del perdón, y mucho menos. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha escogido a nosotros para que seamos portadores de esa verdad única y absoluta, como es la verdad de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios no puede ser cuestionada, quizás a nivel de los pensadores, de los incrédulos, de los humanistas. La Biblia, las Sagradas Escrituras, puede ser por ellos cuestionada, pero para nosotros que hemos tenido una experiencia real y verdadera con el autor y consumador de la fe, nosotros no podemos de ninguna manera cuestionar lo que esta palabra, este sagrado libro nos enseña. Estamos siendo testigos de cosas que hace unos 10, 15, 20 años, lo máximo, nosotros no nos habríamos imaginado. En el caso muy personal, en mi caso, nunca creí que nosotros nos íbamos ver eh, involucrados en una atmósfera de negacionismo donde el hombre ha tomado la decisión de negar la existencia de un Dios todopoderoso que lo controla todo, que es el autor de todas las cosas, es el diseñador de las cosas que nosotros contemplamos. Hablando con pastores, con siervos, aquí en la ciudad de Bruselas, Bélgica, como también en otros países, hemos llegado a la conclusión de que definitivamente esta es una época muy especial, extraordinariamente especial, un tiempo peligroso, un tiempo donde la maldad de los hombres se ha triplicado, donde, como decía hace un minuto atrás, donde hace 20 años atrás nosotros jamás nos habríamos imaginado que íbamos a vivir, a ser testigos de cosas surrealistas que se escapan de la mente de cualquier ser humano. Pero lamentablemente esa es la época que nos ha tocado vivir. Y como cristianos, como creyentes, como mensajeros de la verdad, nosotros necesitamos entender, o mejor dicho, necesitamos forzarnos y ser valientes y entender que los días que estamos viviendo y los que se avecinan, los que están a punto de manifestarse, no van a ser días buenos, no van a ser tiempos agradables. Creo que ahora sí hemos llegado al punto donde la iglesia del Señor, los cristianos, van a sufrir por causa de Cristo. Creo que estamos a punto de entrar en una época de persecución. No solamente ese tipo de persecución eh, física, sino psicológica, social, política, en todos los aspectos. Hoy no nos podemos manifestar en contra de ciertos comportamientos que el ser humano está asumiendo, porque inmediatamente se nos va a señalar, como personas no gratas y nos van a decir que somos intolerantes ante comportamientos que rayan
con la aberración. Y ya, lamentablemente, esto no se está viendo en el mundo como tal, en el sistema que gobierna este siglo, sino dentro de la propia iglesia. El apóstol Pablo, hablándole a su hijo en la fe, a Timoteo, dice en 2 de Timoteo, y permítame leerlo, 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, dice, porque vendrán tiempos cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El apóstol Pablo le estaba hablando, le estaba escribiendo, mejor dicho, a Timoteo. Y mire, esto lo debemos nosotros, cada vez que yo tengo una participación, como en este caso, siempre tengo que aclarar que esta escritura, este mensaje estaba dirigido a esa iglesia que el joven pastor Timoteo pastoreaba en Éfeso. Y Pablo le estaba hablando dentro de ese contexto, donde se estaba dando una situación y se iban a producir otras como las que ya le estoy mencionando. Es decir, que todo lo que el apóstol Pablo habló y escribió aquí se cumplió en su momento, porque él no nos estaba escribiendo a nosotros, a los cristianos del siglo XXI. Nosotros lo que tenemos que defender es la sana doctrina, esos principios, esos valores, las cosas de fondo, lo que nos identifica con otros. Pero, pero hay cosas en las que están escritas en las Sagradas Escrituras que no fueron para nosotros, pero que tienen una aplicación para nuestro diario vivir. Así que Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está hablando que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hoy se repite aquellos hechos que el apóstol Pablo describe aquí. Hoy observamos cómo dentro de las iglesias, los creyentes ya están dando por sentado algunos comportamientos. Hay iglesias que tradicionalmente eran conservadoras, que en su momento marcaron un hito, marcaron pautas, fueron iglesias ejemplares, como la iglesia metodista, como la iglesia bautista, la iglesia reformada, anglicana, la iglesia luterana, y así podemos mencionar muchas cosas. Fueron iglesias o organizaciones que en su momento marcaron un antes y un después. Congregaciones como las que he mencionado fueron las que promovieron y provocaron un movimiento misionero en el siglo XIX y quizás en los siglos anteriores. Y debemos darle gracias a Dios por esos hombres y esas mujeres que en su momento nos trajeron la palabra. Pero lamentablemente muchas de estas congregaciones o si se le puede llamar organizaciones, iglesias que algunas como en Alemania, en Suiza o Inglaterra, son iglesias estatales, son iglesias del Estado, y se supone que se deberían operar cambios y que los gobiernos deberían regirse por las leyes de Dios, ya que estas iglesias estaban para ayudar y orientar, tanto dentro de la sociedad como en la política y en todos los aspectos, cosa que en su momento se hizo, como en Inglaterra, por ejemplo, o en Alemania y en Suiza, los países más conocidos en el ámbito protestante. Pero esos movimientos cristianos de siglos pasados, hoy, muchas
de ellas están aceptando el homosexualismo, están aceptando dentro de las iglesias la ideología de género en aras del amor. Y créame, hermano, esto es terrible, porque la iglesia del Señor, la que Él levantó, la que Él fundó con su sacrificio, no está para apoyar ni para dar su voto a favor de cosas que rayan con la aberración, que rayan contra aquello que Dios condena. Por eso el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe y le dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hoy la iglesia está pasando por una crisis, donde inclusive en las iglesias pentecostales de tendencia más liberal, en ese aspecto, se ha introducido falsas doctrinas, pensamientos humanistas, donde han convertido la libertad que Jesucristo nos dio en libertinaje. Y eso nosotros nos debe preocupar, nos debe preocupar. Y créamelo, yo tengo que decirlo así escuetamente. Esto no va a cambiar, lamentablemente, no va a cambiar. Esto irá de mar en peor. Y de allí entonces sale lo que dije hace unos minutos atrás. Vamos a sufrir persecución. Persecución porque la gente nos va a mirar a nosotros como cosa extraña. Nos van a mirar como si fuésemos bichos raros. Porque nos oponemos a esos movimientos, a esos pensamientos humanistas, esos pensamientos que llevan al ser humano a la autodestrucción. Hoy, señalar al homosexual, señalar a una lesbiana, decirle a un travesti que eso es pecado, puede ser que eso sea causa para que te metan una multa o te metan preso. Sobre el meter preso ya está sucediendo en algunos lugares como el Canadá, inclusive tengo entendido que en Suecia. Y eso va a venir porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, se ha ensañado de este mundo. Él es el príncipe y Dios le ha dado cierta libertad para que todo esto acontezca, para que todo esto suceda. Y ahora más que nunca, nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que estar listos, preparados para enfrentarlo. Yo le he dicho a la congregación, le he dicho a los hermanos, yo no estoy aquí para traerles un mensaje que los haga sentirse feliz, los haga sentirse bien. Voy a predicar un mensaje que inclusive les incomode, que les enoje, un mensaje que los confronte con la verdad. Si por la verdad ustedes se van a enojar, entonces vale la pena. Cierto predicador dijo en cierta ocasión que él prefería herirlos con la verdad y no destruirlos con la mentira. Yo me hago portavoz y me hago eco de esas palabras. Ahora más que nunca, queridos pastores, tenemos que predicar la verdad. Tenemos que proclamar el Evangelio de Jesucristo, cueste lo que cueste. Si hay que ir a la cárcel, entonces iremos a la cárcel. Pero nosotros no cambiaremos ni un lápice de lo que dice la Sagrada Escritura. Hay un juicio para aquellos que lo hacen, aquellos que le añaden o le quiten a la palabra. Nosotros no estamos aquí ni para añadir ni para quitar, sino para proclamar el mensaje de salvación. Aunque me señalen, aunque digan que soy un anticuado, no me interesa, no me importa. Y si por decirle a uno de los que defienden la ideología de género que lo que ellos están haciendo se llama pecado y por eso me van a expulsar del país o me van a meter preso o me van a meter una multa, bendito sea Dios, estaré dispuesto a sufrirlo.
Hoy, lamentablemente, escuchamos desde nuestros púlpitos motivadores: saca el campeón que hay dentro de ti. Tú eres cabeza y no eres cola. Dios quiere que tú seas próspero. Y cosas como esas. Y yo no digo que Dios no quiere que nosotros prosperemos y que seamos punta de lanza en este mundo. Yo creo que Dios sí lo quiere, pero eso no es lo básico, no es lo fundamental. Eso es producto de lo que ya Cristo hizo. Nosotros nos tenemos que enfocar en predicar el Evangelio, en proclamar el Evangelio, en decir las cosas como son, sin pelos en la lengua. Decirle a la gente que se vuelva a Dios, como en los días de Noé. Predicar el Evangelio, proclamar a Jesucristo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que defender a capa y espada nuestra fe. Lo tenemos que hacer por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos. Lo tenemos que hacer. Las escuelas están llenas de humanistas, están llenas de profesores y maestros que están adoctrinando a nuestros niños. Y lo más triste es que muchos cristianos, muchos ignoran esto o por lo menos no le dan la importancia. Y esto, tarde o temprano, va a tener consecuencias eternales en sus hijos. Por eso es necesario que cada uno de ustedes preparen a sus niños, celebren el altar familiar. Sé que pueden llegar cansados después de un día de trabajo arduo, yo lo entiendo, pero vale la pena coger un tiempo más, correr una milla más, con tal de que nuestros hijos puedan cada día y cada noche antes de acostarse recibir la instrucción que los padres le dan por medio de la palabra. De manera que cuando ellos al día siguiente vayan a sus escuelas y les comiencen a bombardear con esta serie de enseñanzas aberrantes, esos niños sean capaces de decir, eso no es así. La verdadera educación empieza en casa. En casa. Son ustedes, padres. Son ustedes los encargados de formar, de capacitar a sus hijos. De tal manera que cuando, repito, ellos estén allí en la escuela, en la creche, en el jardín de infancia, cuando vayan a la primaria, a la secundaria y quizás a la universidad, ellos puedan tener fundamentos sólidos. Nada ni nadie los puede engañar y les pueda vender un sueño de opio que no es cierto. Vivimos una época dura, amados hermanos. Aquí en Bruselas estamos siendo testigos de cosas terribles. Gente apareciendo muerta en los callejones, en los ríos, hechos pedazos, crímenes que uno nunca pensó escuchar, sobre todo acá en Europa. Pero es necesario que esto acontezca. Y antes de finalizar, una vez más quiero enfatizar en lo que dije hace un momento. Vamos a tener que enfrentar, hermano, burladores, falsas doctrinas. Viene un gran aluvión de maldad. Se avecinan días muy duros, hermanos. Y si nosotros no somos conscientes de lo que está a punto de desatarse en este mundo, entonces que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo estoy haciendo todo lo que esté de mi parte a través de estos videos, advirtiéndole. Creo que va a llegar el día, y ya en algunos países está sucediendo, cuando ni siquiera vamos a tener esta facilidad. Y ojalá que tú escuches este mensaje de medianoche, esta reflexión, y que tú prestes atención y trates de que se opere en cambio en tu vida,
Busca a Dios, ora, estudia la palabra, congrégate, trata de enfocarte en Dios, cumple con todos tus deberes en esta tierra, pero busca a Dios, porque el tiempo y el día de los valientes ha llegado. Si usted no está preparado para esto, posible, sí, es posible que usted pueda perecer en el intento. Se habla y se dice que nosotros ya somos salvos y que por más que el enemigo venga y nos golpee y por más que pequemos y hagamos aquello, vamos a seguir siendo salvos. Eso no es cierto. Siempre he dicho, y en esa parte estoy de acuerdo con la postura calvinista, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Pero tú, que eres el objeto de la salvación, sí te puedes perder. Porque la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Porque imagínese, si usted hoy es salvo y cometió un pecado, ¿usted perdió la salvación? Yo creo que no. Porque la salvación es un regalo. Está allí. Que Dios cuando la dio, Él no la quita. La salvación está allí. Pero usted, que es el sujeto de esa salvación, si usted no persevera, usted se puede perder. Se puede perder. No la salvación, pero sí usted. De manera que ahora más que nunca tenemos que velar por nuestras almas, velar por nuestros hijos, velar por aquellas personas a quienes amamos. Va a ser duro, va a ser difícil. No relajemos las normas. No digamos que esto está bien y que aquello está mal. No digamos un poquito aquí, un poquito allá. Al final no hace daño. Hermano, todo lo malo que hoy vemos empezó con cosas pequeñas. De manera que no te relajes, no negocies los valores, los principios que el Señor nos entregó. Defiéndalo a capa y espada. Vienen falsas doctrinas. No vamos a escuchar doctrina buena, doctrina sana. Vamos a escuchar doctrina falsa. Sé que podemos tener diferencias en algunas cosas. Tenemos diferencia en algunas cosas, pero en cuanto a la doctrina fundamental, todos estamos de acuerdo. Puede ser que tengamos diferencia en una doctrina u otra. Puede ser que usted piensa que el infierno está en la tierra. Otro piensa que el infierno está en el ciberespacio, en alguna parte del universo. No lo sabemos, pero por lo menos usted sabe que existe el infierno. Eso nos une. Puede ser que tengamos problemas de interpretación. Entonces, queridos hermanos, defendamos nuestra doctrina. Defendámosla y peleemos a capa y espada, porque lo que se avecina no es nada agradable. Eso se lo puedo asegurar. Viene un tiempo duro, así como aquel joven corrió cuando el profeta le dijo, o mejor dicho, no corrió, cuando el profeta le dijo, ve y observa, que ves en la lejanía, y él decía, no veo nada, y al final vio una pequeña nube, pero en este caso yo lo quiero aplicar en lo negativo. Hay una pequeña nube, o quizás no se ve nada todavía, pero llegará el momento que comenzaremos a ver lo pequeño, y eso pequeño se va a convertir en una gran tormenta. Y golpeará tu casa, golpeará fuerte en todos los aspectos. Si estás fundado en la roca que es Jesucristo, nada ni nadie podrá destruir tu fe. Creo que en cualquier momento el Señor sacará su cosecha, sacará su pueblo de este mundo y los juicios de Dios caerán. Y puedes estar seguro que Cristo, nuestro Señor, que cumple sus palabras, cumplirá su palabra en esta situación.
sacándonos de este mundo. Esa es la bienaventuranza del creyente. Así que ánimo, adelante, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios me los bendiga muy ricamente. Suscríbase a nuestro canal Reflexiones de Medianoche, Atalayas Días Finales. Allí usted puede entrar en la casilla de abajo donde aparece una campanilla. Dele allí y también dele like para que el algoritmo de YouTube, de Google, nos pueda recomendar a otras personas y este mensaje pueda llegar a miles y miles de otras gentes y de otros lugares del mundo. Desde Bruselas, buenas noches y que el Señor me los bendiga muy, pero muy ricamente. Saludos, mis hermanos.